Buenas tardes a todas y a todos. Sé que hay un compromiso de no hacer agradecimientos, pero no puedo, Gabriel, de pensar esto de volver a encontrarnos acá en La Plata, en el Congreso Argentino, que tanta historia tiene. Y bueno, acá con el gran honor de estar con Belén haciendo el cierre desde la función que nos toca tocar hoy. Gracias a todos y a todas por volver a encontrarnos. Bueno, me toca hablar un poquito de algunas cuestiones vinculadas a las políticas públicas de defensa de las y los consumidores que hemos emprendido en el último tiempo, un tiempo difícil de pandemia. Apenitas un mes nos dieron de gracia para enfrentarnos a este gran desafío. Y hablar de políticas públicas, en general siempre, cuando se hablan de estos temas, se menciona aquel discurso del presidente Kennedy del 15 de marzo de 1962 y se dice esa frase, todos somos consumidores, que honestamente creo que es una frase, a mi modo de ver, un poco vacía de sentido, ¿no? Y buceando en aquel discurso del 15 de marzo, me pareció mucho más interesante esta frase para compartir como disparador con ustedes, que decía el presidente Kennedy al Congreso de su país: el Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses. Vaya definición, ¿no?, como piedra fundacional del derecho del consumidor, donde nos perfila la necesidad de un Estado presente que regule y que también controle y fiscalice, la actividad de los proveedores en el mercado para prevenir posibles prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores. En cuanto a la visión que nos tocó entonces en ese tiempo, que como les decía no estuvo exento de dificultades, nos pareció que la Autoridad Nacional de Aplicación durante mucho tiempo había desempeñado un rol, yo me atrevo a decir, subsidiario y centrado quizá territorialmente casi exclusivamente en el área metropolitana. Para nosotros entonces tenía que haber una centralidad de la política de defensa de las y los consumidores con perspectiva federal y fundamentalmente de tomar una actitud sistémica, especialmente en lo que refiere a las prácticas abusivas, centrada, y eso quiero referirme en especial en esta exposición, en la necesidad de que el Estado adopte un rol de principal regulador en el mercado y también de monitoreo y de control de esas normas que el propio Estado dicta. En ese sentido, habrán visto que para los que somos profesoras y profesores fue un tiempo de mucha actividad, ¿no? De mucha actividad legiferante en diferentes niveles. Por momentos fue el tiempo de pandemia el que nos marcó la cuestión de la normativa, aquella resolución de suspensión de plazos de las garantías durante el tiempo del ASPO, la internalización de las normas del Mercosur, en materia de principios, que también se refirieron en este congreso, la de seguridad de productos, y especialmente, y por eso celebro que haya habido un panel que dedicó ese tema, la cuestión de los entornos digitales, con esta digitalización forzada y con la expansión de las problemáticas de los consumidores en estos entornos. Pensemos solamente que durante el 2020, por ejemplo, el 90% de los reclamos de consumidores fueron de operaciones realizadas a distancia, principalmente Internet. Entonces, ese tiempo fue el momento propicio también para que se dictaran normas que los que somos consumeristas, como los que estamos acá, quizá no son novedades las cuestiones. Para muchos sí fueron grandes novedades, pero fueron básicamente esto, herramientas de implementación para hacer efectivo derechos como la necesidad de que los contratos
de adhesión estén publicados en las páginas web, algo que ya decía el artículo 38, pero que no era efectivo y que esta resolución 271-2020 entonces puso en carne estableciendo cómo debía publicarse en un único hipervínculo en la página de inicio, ampliando el botón de baja como una herramienta para, como a veces la he escuchado a Belén, salirse del contrato no sea el calvario, cuando entrar muchas veces son la alfombra roja y las grandes promesas de bienestar que muchos proveedores a veces nos dan. El botón de baja entonces fue también, a partir de esta resolución 271, una herramienta efectiva para poder, incluso en esos tiempos tan difíciles, encontrar una herramienta para poder extinguir esos contratos de manera a distancia, en la telefonía fija, móvil, internet, medicina prepaga, y también ampliándolo una serie de actividades como las tarjetas de crédito no bancarias, gimnasios, clubes, servicios de emergencias médicas, planes de ahorro previo, servicios de streaming, tiempos compartidos, entre otras suscripción de diarios y revistas, entre otras actividades. El botón de arrepentimiento fue un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el botón de arrepentimiento vino a poner en carne, ¿cómo es esto de que yo me puedo arrepentir? Uno tenía que explicarle a algunas cámaras empresarias y el consumidor no paga nada. Bueno, eso está en Argentina desde el año 1993, ¿no? Quizá en este foro no es una gran novedad decir estas cosas, pero sin duda que esa herramienta visibilizó ese derecho y además brindó una herramienta también de fácil ejercicio del mismo. Lo mismo respecto de la publicación de los medios de pago, que también era otra cuestión interesante, sobre todo para permitir una transparencia respecto de las operaciones realizadas también en estos entornos. Y el 2021 también nos tocó, y ahora voy a, si me permiten, hacer alguna mención de algunas de las últimas normas. El proceso que esta mañana Sandra mencionaba de la guía de buenas prácticas en las relaciones de consumo con perspectiva de géneros y diversidades, que fue un proceso de construcción colectiva, con ponencias, con mesas de debate, que bueno, los que creemos que las relaciones de consumo no son exentas a los impactos de vivir en sociedades patriarcales, heteronormativas o binarias, creemos que estos cambios sociales no vienen por la imposición, sino por el cambio cultural, la recomendación y el camino del soft law, como es el que apostamos. O dos que quiero puntualmente mencionar, que han sido quizás las últimas: la resolución 994-2021, que actualizó el listado de cláusulas abusivas de aquella resolución 53-2003, que nunca había tenido una revisión, incorporando 15 nuevos supuestos de cláusulas abusivas, algunos vinculados a niños, niñas y adolescentes, a la perspectiva de género, a cuestiones vinculadas a prácticas discriminatorias, a otro supuesto, lo hablábamos antes de esta mesa, que son cuestiones que ya la jurisprudencia ha dicho en muchos casos, esto de que, por ejemplo, digo, por decir alguna de las más disruptivas, el anatocismo no es posible en los contratos de consumo, entre otros de estos 15 supuestos que mencionábamos. Y creo que sin duda esta resolución 1033-2021 de parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención por teléfono o internet, que se dictara en el mes de octubre y que tiene un plazo de 6 meses de implementación, sin duda ataca, a mi modo de ver, aquellos de los aspectos que uno siente, o por lo menos yo siento, de que son quizá los problemas que muchas veces en lo cotidiano nos aquejan como consumidores. Esto de no poder ser atendido por una persona humana, algo que la resolución establece como una de las obligaciones de los proveedores en la atención telefónica o a distancia, es decir, que no sea exclusivamente un bot o la inteligencia artificial el medio de atención,
que en las prácticas de cobranza extrajudicial de deuda, algunas conductas que muchas veces uno visibiliza en el mercado y que nosotros particularmente hemos sancionado en el caso de 7 agencias de cobranzas, no se repitan. Por ejemplo, hacer comunicaciones los días no laborables o en horarios de descanso. La necesidad de que si yo llamo a un call center, las opciones de inicio no sean más de 5 y que una obligatoriamente sea la de poder ser atendido por una persona humana. La regulación de los tiempos de espera en las llamadas de no más de 5 minutos. El establecimiento de plazos de resolución obligatoria por todos los proveedores de no más de 10 días hábiles ante reclamos hechos ante esos servicios. La posibilidad de que cuando las asociaciones de consumidores notifiquen por sus casillas oficiales reclamos, ellos sean tomados como válidos por parte de los proveedores. Algunas de estas cuestiones son las que ataca esta resolución 1033. Pero como siempre, cuando el Estado regula, necesariamente tiene que fiscalizar y controlar. Y ahí también nos parecía importante hacer un cambio de visión. Tradicionalmente, las autoridades de aplicación de defensa del consumidor trabajaban a demanda, es decir, esperaban que un consumidor reclame, si la instancia conciliatoria satisfacía esa pretensión, el problema se terminaba y si no, eventualmente se aplicaba una multa, cuestión que nos parece que es el rol que tienen que tener las autoridades locales de aplicación fundamentalmente. Pero como autoridad nacional creíamos que el rol fundamentalmente era un rol de visión global del mercado, de detectar aquellas prácticas que muchas veces se dan de manera sistemática y de, a partir de las imputaciones de oficio, visibilizar esas problemáticas y eventualmente sancionarlas de ser comprobadas. Durante el 2020 y el 2021 hicimos, acá tenemos contabilizados al viernes 322 imputaciones de oficio. Es un número que quizá a muchos no le diga nada, pero es mucho más que todas las autoridades de aplicación nacionales desde 1993 al 2019 juntas. Lo mismo los más de 550 millones de pesos de multa e impuesto, que también es mucho más que todas las autoridades anteriores juntas. Y la recaudación, que ahí la veo a Jimena que me acompaña, que también está en alrededor de 350 millones de pesos, también es mucho más que todas las anteriores juntas. ¿Cuál fue el mapa para hacer esas imputaciones de oficio? Bueno, algunos de los problemas que se conversaron también en el día de hoy. El tema de las estafas bancarias, primero con los beneficiarios del IFE que encontraron la rapiña, si me permiten el verbo, de algunas entidades que a ese ingreso de emergencia en el momento más difícil que nos tocaba vivir como sociedad, pretendían cobrar antiguas deudas y fueron sancionados varias de esas entidades, por ejemplo el Banco Patagonia con una multa de 4 millones de pesos, o las entidades líderes del sector ante los supuestos estos de como llaman las entidades de fraude por ingeniería social. Y yo recuerdo que aquí se mencionó, creo, las multas que impusimos a varias de esas entidades y que por suerte eso disparó que otros organismos regulatorios luego también tomen medidas al respecto, por ejemplo, en materia de créditos preaprobados. Para nosotros era esencial enviar un mensaje, como le dijimos en aquella reunión a Deva y a Ava, decirle a los consumidores que porque dieron sus claves tenían que jorobarse, por no decir algo más grosero, era una respuesta que para nosotros era inaceptable y que justamente invisibilizaba la obligación de seguridad que tenían los proveedores en los entornos digitales respecto de las plataformas que ellos diseñan, controlan y monitorean. Así como ese caso, entonces,
El 2020 fue el camino de, bueno, el tiempo que la agenda nos la marcó la pandemia. Y luego el 2021, digo bien, ya nos tocó un plan anual de fiscalización, donde, a Gabriel seguramente no le gustará, pero uno si no habla en inglés es como que no sabe, ¿no? Hacemos un ejercicio de sweep, se llama ahora, eso es como de barrido de las páginas, donde se controla, por ejemplo, a través de un checklist, bueno, tiene el botón de baja, tiene el botón de arrepentimiento, tiene los contratos. De paso miremos a ver si las cláusulas son abusivas o no. Miremos en la ventanilla única federal si hay reclamos sistemáticos con esos proveedores y a partir de eso entonces se hacen estas imputaciones y eventualmente se sancionan. Respecto de sectores de actividad, vale decir que en algunos casos era la primera vez que recibían una fiscalización y una sanción, por mencionar, por ejemplo, unos que estuve firmando esta mañana, sector de alarmas, un sector bastante problemático, por no mencionar en algunos proveedores en particular. Bien, obviamente que ya dijimos, el tiempo de pandemia fue un tiempo de mucha reclamación. Los números que ahí pueden ver hablan por sí solos, y ahí entonces se volvió esencial la ventanilla única federal, porque en algún momento del 2020 fue la única herramienta que contaron los consumidores para poder reclamar. La ventanilla única federal, que es una herramienta que permite a consumidoras y consumidores de todo el país, vivan donde vivan, y sea cual sea la relación de consumo que los involucra, encontrar a través de un formulario sencillo la forma de interponer su reclamo y luego tratarlo en los sistemas nacionales de resolución de conflictos o en los de las autoridades locales de aplicación. Ahí también fue el tiempo propicio para la implementación de las ODR en Argentina, con sistemas de resolución de conflictos que ahora tenemos totalmente despapelizados, digitalizados, con domicilio electrónico obligatorio, con audiencia celebrada por medios electrónicos, y eso también entonces permitió que los sistemas nacionales hoy sean sistemas realmente nacionales que atiendan reclamos de las 24 jurisdicciones del país. Lo mismo la implementación que ya se habló del programa de consumidores hipervulnerables, y ahí pensaba lo que hoy contaba Soledad, la cantidad de Marías a la que pudimos, por ejemplo, resolverle algunos casos en 48 horas, gracias a Dios, la restitución de sus sumas de dinero cuando eran personas que en el mismo día se les había activado el home banking, sacados créditos, y por suerte luego de esas multas y de este camino recorrido en la sede administrativa se resuelve sin caer en la trampa que muchas veces los proveedores proponen de la denuncia penal y atar a cuestiones que son totalmente ajenas al consumidor y que desdibujan, a mi modo de ver, la responsabilidad del proveedor. Bueno, ya se habló de la resolución de adolescentes, la internalización de la norma Mercosur de consumidores hipervulnerables. Sé que habló Ezequiel esta mañana, así que me ahorro de hablar del tema. Simplemente para ya también ir terminando, invitarlos a los que no conocen, que conozcan a la Escuela Argentina de Educación en Consumo, que también hemos logrado institucionalizar, que tiene un campus virtual que permite a consumidoras y consumidores y a público especializado y no especializado tener un espacio de formación gratuito, que realmente nos pone en la vanguardia también en esa materia a nivel hemisférico, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, en las que hacemos habitualmente campañas con historias, con videos, con placas de difusión de derechos. Estos días con todo este tema del Cyber Monday fue también un espacio interesante de difusión de derechos. Y no quería dejar de mencionar también el protagonismo internacional que tiene también Argentina en la materia, que creo es orgullo de nuestra comunidad jurídica, que es reconocida hasta en latitudes indescriptibles. Nos toca hoy día el liderazgo del Grupo de Trabajo de Seguridad de Productos en Naciones Unidas y el coliderazgo del Grupo de Educación para el Consumo.
En el marco del FIAC, del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Consumo, ahí lideramos el grupo de Género y Consumo y participamos del de Consumidores Vulnerables, y nos tocará en el 2022 tener la responsabilidad de tener la presidencia de ese foro iberoamericano en Argentina. En el ámbito de la OEA nos toca liderar el grupo de trabajo de seguridad de productos en entornos digitales, y finalmente en el Mercosur, bueno, durante el primer semestre del año nos tocó la presidencia pro tempore, ahí fue el tiempo propicio para también festejar los 30 años del Mercosur, lanzar la red de academia y de asociaciones de consumidores, el dictado de la resolución de hipervulnerables. Dios quiera que pronto también la de sobreendeudamiento, que seguramente Belén algo mencionará, y el manual de consumo sustentable del Mercosur. Así que bueno, simplemente contarles algunas de las cosas que venimos haciendo en este tiempo y sobre todo agradecerles mucho a la comunidad académica del derecho del consumidor argentino, porque sepan que me sentí muy acompañado y muy respaldado por todas y todos ustedes en cada una de las medidas que tomamos, porque detrás de muchas de estas normas que se escribían estaba el trabajo recorrido por todas y todos ustedes, así que espero que sepan que detrás de todo eso también está la pluma, el intelecto y el trabajo de todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, y quedo como siempre a disposición. Muchas gracias, doctor Baroselli. Un placer saber que está a la cabeza de la Dirección Nacional alguien tan proactivo, tan serio y tan responsable. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Belén Japase en su condición de presidenta del 22º Congreso Nacional de Derecho del Consumidor, y la doctora nos va a hablar de prevención y saneamiento del sobreendeudamiento. Doctora, todo suyo. Bueno, muchas gracias. No es casualidad que estemos en La Plata en este día de reencuentro. No es casualidad que estemos en el Colegio de Abogados de La Plata. No es casualidad que nos haya convocado el padre del derecho del consumidor, Gabriel Stiglitz, maestro y amigo. No es casualidad que sea el Instituto de Derecho del Consumidor, presidido por Carlos Hernández y acompañado por Sandra Frustagli y Sebastián Baroselli en la mesa directiva, que sean ellos, que sea el Instituto, el que en esta ciudad, en este colegio de abogados y bajo la figura de Gabriel, nos convoque una vez más a pensar sobre muchos de los temas importantes en este momento histórico además, y sobre todo, bueno, con esta consigna muy del Instituto, ¿no? De que se abra, que participen todos los que sinceramente deseen aportar a esta construcción colectiva que en este momento está orientada al Código de Defensa del Consumidor, al Código Nacional. Yo me propongo en estos minutos compartir uno de los temas de los cuales los proyectos de Código de Defensa del Consumidor se hacen cargo, y que tiene que ver con la preocupación por la situación de sobreendeudamiento de los consumidores o el sobreendeudamiento de las economías domésticas. Si tuviéramos que justificar el porqué de esta preocupación, creo que es fácil compartir la idea de que se trata de una situación de gravedad por la que atraviesa el consumidor y la familia sobreendeudada, pero no solo en contextos de excepción como los que hoy estamos viviendo por la pandemia y la emergencia sanitaria, económica, etcétera, sino porque se trata de una problemática propia del mercado en los llamados tiempos de normalidad. Y me parece importante recordar que así lo han entendido países con economías estables, y estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de todos los países de la Unión Europea, estoy hablando de Brasil, que el 2 de julio pudo aprobar después de 10 años de espera en el Congreso Nacional, en el Congreso brasilero, pudo aprobar la reforma al Código de Defensa del Consumidor
incorporando el tratamiento de la prevención y el saneamiento del sobreendeudamiento de los consumidores. Y por eso también aquí la exhortación es, tal como lo proponen los proyectos actualmente en debate en la Cámara de Diputados, que es que este tratamiento, este abordaje se haga con visión sistémica y no como un producto legislativo de mera coyuntura. Si pasáramos una rápida revista, y no me propongo hacerlo aquí ahora, pero si viéramos los distintos portales de noticias que desde el año pasado, desde el mismo mes de abril o mayo del año pasado, han dado cuenta que 9 de cada 10 familias han contraído deudas durante la pandemia y que de ese altísimo porcentaje, casi el 50% eran familias que no tenían antes un historial de deuda, creo que no hace falta ilustrar más para entender el porqué de esta preocupación. Los informes de organismos especializados, además, marcan la gravedad de la situación, poniendo el acento en que no se trata ya de compromisos asumidos con entidades bancarias, sino sobre todo, y lo más preocupante, es acudiendo a prestamistas, donde el riesgo y la gravedad de las consecuencias todavía es más marcada. Los distintos portales, además de noticias, han dado cuenta más recientemente sobre los informes del INDEC sobre la pobreza en nuestro país, con números y con descripciones que verdaderamente alarman. Creo que la elocuencia de estos datos lo que muestra, o al menos nos lleva a resignificar algo que al menos en España, que tal vez es donde tuve la oportunidad de estudiar más profundamente la problemática, porque fue más que un motivo de preocupación, la obsesión, el tema de mi tesis doctoral, pero ya desde hace más de 10 años que, por ejemplo, Isabel Álvarez Vega habla y nos explica que el sobreendeudamiento de los consumidores y de las economías domésticas es una preocupación social, pero además de carácter sanitario. Idea que hoy cobra una renovada significación. Lo mismo que lo que propone Pablo Gutiérrez de Caviedes al decir que el diseño de políticas públicas, específicamente en materia de sobreendeudamiento de los consumidores y la implementación a través de procedimientos eficaces, es un imperativo constitucional de todo Estado democrático moderno. Varias son las preguntas que hemos intentado responder al estudiar esta problemática y de las cuales el anteproyecto y hoy proyecto de Código de Defensa del Consumidor se hace cargo. Regular o no regular, dónde regular y fundamentalmente el cómo regular, creo que es la cuestión central, ¿no? Y respondiendo a este interrogante es donde admitimos que la totalidad de los dispositivos previstos para la prevención y para el saneamiento del sobreendeudamiento de los consumidores tiene que estar asentados sobre la idea de dignidad de la persona y sobre esta llamada ética de los vulnerables de la que nos habla el Papa Francisco en su encíclica Laudatio Si. En este cómo regular, el principio de préstamo responsable está en el centro de la escena. No se trata de una mera declamación de principios. Los proyectos, ambos proyectos de Código de Defensa de las y los Consumidores y el Código de Defensa del Consumidor, admiten el desembarco expreso de este principio en el artículo 79 de ambos proyectos. Pero como les decía, no es solo postular un principio, es postularlo y hacer explícitos los deberes que se derivan de ese principio. Indagar cuáles son las necesidades concretas de ese consumidor, asesorar, aconsejar adecuadamente la toma de ese empréstito teniendo en cuenta las opciones disponibles, advertirle sobre los riesgos que pueda suponer ese compromiso patrimonial para ese consumidor y su familia. Por supuesto, evaluar los antecedentes crediticios, la capacidad de pago. Informarle al consumidor el resultado de esa evaluación, indicándole además cuáles han sido las fuentes consultadas para arribar a esa conclusión. Decidir fundadamente o bien el otorgamiento o bien la denegatoria del crédito y comunicárselo al consumidor, pero además este catálogo de deberes del artículo 79 de ambos proyectos prevé que además es un deber del proveedor adoptar cualquier medida que sirva para prevenir el sobreendeudamiento y en su caso el deber de abstenerse de desplegar cualquier conducta que estimule indebidamente el sobreendeudamiento excesivo.
Pero creo que tal vez este catálogo que estimamos rico en contenido no sería tan virtuoso si no cerrara con un párrafo que entendemos luminoso, que es decir, que los costes de aquellos préstamos que se hubieran acordado infringiendo estos deberes previamente expresados, los costes de préstamos que se hubieran acordado en infracción a esos deberes deberán ser soportados total o parcialmente por los proveedores de crédito. Yo no sé si esto escandaliza a algunos o no, pero nos persuade la idea de que el endeudamiento excesivo, la situación de sobreendeudamiento, es un riesgo propio de la actividad de aquel que coloca crédito en el mercado. Y por esa razón creemos que es intolerable que frente a una situación de sobreendeudamiento que deja de ser un riesgo hipotético y que se concreta en una situación particular, es intolerable pretender que la totalidad de esos riesgos deban ser soportados en exclusividad por el consumidor. En los proyectos la prevención es casi una obsesión, el resguardo de las buenas prácticas en el mercado en general y en el mercado de crédito en particular, por supuesto que es prioritario y que por eso cualquier desviación en todos los actores involucrados, proveedores y consumidores, debe ser objeto de una preocupación y desaliento. Y por eso es que ambos proyectos, entre los artículos 84 a 90, contemplan una serie de medidas preventivas que pasan por controlar la actividad publicitaria, por imponer un contenido informativo mínimo que al menos debiera replicarse en 3 instancias, en la publicidad, por supuesto, en cualquier documentación que se le ofrezca al consumidor con carácter previo a la contratación y, por supuesto, en el contrato que finalmente se formalice para evitar sorpresas a ese consumidor. Por supuesto, y ya se habló aquí también de un deber de advertencia, de consejo, un deber vinculado a la ratificación de ciertas formalidades que tienden a resguardar el consentimiento del consumidor y la recepción de 2 nuevos derechos que ya están probados en su eficacia, al menos por la Ley de Crédito al Consumo española, pero en general en los distintos países de la Unión Europea, el derecho a un pago anticipado y un derecho de arrepentimiento que tenga en el marco de la operatoria de crédito efectos particulares y un modo de ejercicio también diferenciado. Ahora bien, cuando la situación de sobreendeudamiento es ya una situación real y concreta, lo que tenemos que ofrecer son soluciones curativas, reparadoras, medidas de saneamiento. Y todos sabemos que estas medidas de saneamiento se apoyan principalmente en 2 figuras, una que tiene que ver con algo que es conocido ya por todos, que es la idea de la renegociación del pasivo. Pero también sabemos que la renegociación del pasivo es un mecanismo indirecto, porque ese final feliz de la renegociación va a ser el corolario de una etapa, de una sucesión de etapas que tiene que transitarse en forma exitosa. Esa liberación del pasivo pendiente estará condicionada a que haya una instancia de conciliación o renegociación, que podamos arribar a un acuerdo, que ese acuerdo se cumpla en forma satisfactoria para recién poder llegar a esa liberación. Ustedes dirán, pues entonces, ¿dónde está la novedad? En la propuesta de ambos proyectos, pues la novedad pasa por redefinir ese escenario de actuación y el rol, muchas R's, ¿no? El rol que va a asumir aquel que tenga a su cargo la conducción de esta renegociación. Aquí está claro que por las asimetrías propias de los sujetos involucrados no podemos sentar al consumidor a negociar con el banco, con la prepaga, con el círculo de ahorro, con el colegio de los chicos, en fin. Aquí esa renegociación va a estar conducida por un funcionario que será el encargado, bueno, de convocar a los acreedores, de instar el diálogo, de instar medidas de resguardo patrimonial y no patrimonial. Pensemos que a lo mejor esa crisis de esa economía doméstica encuentra a ese grupo familiar sin coberturas de salud, en fin, será el encargado de coordinar esa situación, de impulsar los acuerdos, de impulsar la homologación, de neutralizar cualquier situación que ponga en riesgo los fines de esa medida de saneamiento. Nos preguntaríamos tal vez por qué los acreedores deberían someterse mansamente a esta instancia de renegociación y sentarse a conversar con este consumidor que parece casi desahuciado y por este funcionario que parece tener puesta la camiseta del enemigo, visto de la perspectiva del proveedor. Pues claramente creemos, y aquí Fede otra vez, la buena fe, el principio de buena fe creo que obliga a los proveedores a someterse a esta instancia
También estamos convencidos de que a la situación de endeudamiento se llega de la mano de aquel que provee financiamiento y, por lo tanto, para salir de esa situación de adversidad, esa mano que lo ayudó a entrar no debe ser esquiva al momento de superar esa situación. Sin duda, creemos que los acreedores deben presentarse, los acreedores deben cooperar en esa instancia de renegociación y, por supuesto, como lo decíamos recién, participar de los costes que suponga superar esa situación de impotencia patrimonial. La medida de saneamiento estrella es la que no tenemos y es la que necesitamos, es la que tienen todos los países de la Unión Europea, es la que tiene Estados Unidos con economías estables. Curiosamente, Latinoamérica postergada lo acaba de lograr Brasil y de la mano de Sebastián, la resolución del Mercosur en materia de sobreendeudamiento procura buscar esa armonización elevando el estándar al que deberíamos llegar en los países miembros para dar esta solución o respuestas adecuadas. Esta liberación del pasivo pendiente, que como ustedes saben tiene denominaciones también en inglés, porque bueno, son los que se adelantaron en la consagración de estas respuestas, la llamada segunda oportunidad, nuevo comienzo, descarga de deuda, en fin, según los modelos, los distintos países han acudido a fundamentos y a filosofías diferentes, pero convencidos de que este es un mecanismo que debe tener recepción en los distintos ordenamientos. Considerado un beneficio que va a estimular al consumidor a iniciar el trámite correspondiente, el proceso o procedimiento correspondiente y hacerlo en un tiempo oportuno. La liberación del pasivo pendiente, este nuevo comienzo, consiste precisamente en eso, en liberar al consumidor y a esa economía doméstica sobreendeudada de ese pasivo pendiente, siempre que, por supuesto, concurran los requisitos previstos por la ley y luego de transitar el procedimiento administrativo o el proceso judicial diseñado al efecto. Otra vez insistimos en una idea en que no estamos frente a la crisis de cualquier deudor. Estamos frente a un consumidor y su familia que no pueden ser ni extinguidos ni excluidos del sistema por resultar económicamente inviables. Los procesos de insolvencia regulados en nuestros regímenes de concursos y quiebras no están pensados para el sobreendeudamiento de la persona humana y de su grupo familiar. Y otra vez, aunque el consumidor en una ejecución individual o en un proceso concursal fuera obligado a pagar todas y cada una de sus deudas, estamos seguros que esos acreedores van a permanecer insatisfechos y lo que es más importante es que ese consumidor y su familia van a quedar sometidos a una situación de marginalidad absolutamente intolerable. Insistimos otra vez porque aquí hay mucho prejuicio, pero digo yo, buceemos un poquito en el derecho comparado. No, aquellos que alegan que el reconocimiento de este beneficio va a ser un estímulo para consumidores irresponsables que se van a largar a endeudarse sabiendo que cuentan con este resorte favorable, pues yo creo que aquí tenemos que otra vez superar una mirada simplista. El sobreendeudamiento del consumidor es un fenómeno multicausal y por lo tanto hay muchos responsables de esta situación y por eso creo que tenemos que dejar de confrontar en este rincón a un consumidor desaprensivo, de débil moral, al que no vamos a ayudar porque le merece lo que le está pasando, frente a otro que bueno, honesto, pero desafortunado, pobrecito, siempre se equivoca y le va mal, y lo vamos a ayudar, pero no sin antes pasar por un purgatorio en donde por un largo tiempo pague sus culpas. Creemos que tenemos que superar estas descripciones abstractas con soluciones ya preestablecidas para tal o cual categoría. Ambos proyectos, y ya con esto voy cerrando, los proyectos que están en la Cámara de Diputados proponen escenarios alternativos donde el consumidor y a su opción pueden acudir a un procedimiento administrativo ante la autoridad administrativa o un proceso judicial ante el juez que resulte competente a fin de instar las medidas allí previstas. Pero más allá de las particularidades que tenga el trámite, cuestión en la que no me voy a detener, lo que sí me parece importante es destacar que sea que estemos en presencia del trámite administrativo o en el marco del proceso judicial, el trámite va a estar caracterizado por la adecuación a los principios previstos en ambos proyectos. El principio de orden público de protección, especialmente protegiendo al consumidor hipervulnerable. Y cuando nadie hablaba de esto, Sandra Frustaglia hace muchísimos años ya
decía y ejemplificaba esta categoría del consumidor hipervulnerable hablando del consumidor sobreendeudado. Y la resolución 139, otra joya de Sebastián, precisamente al describir la figura o explicitar los supuestos en los cuales podríamos encontrarnos frente a un consumidor hipervulnerable, habla de aquellos sujetos o personas humanas, mejor dicho, que por su situación económica o social se ven limitados al pleno ejercicio de sus derechos. Claramente el consumidor sobreendeudado está en esta categoría. El principio de respeto de la dignidad humana, de la persona humana y su familia, la prevención de riesgos, Fede, otra vez, la buena fe, el principio de préstamo responsable al que nos referíamos hace un rato, hablando de los deberes, el principio de sostenibilidad de los remedios, someter a ese consumidor en un marco de un procedimiento administrativo, de un proceso judicial, a que afronte un plan de pagos de largos años que no le permita ese mínimo de subsistencia, no es un remedio sostenible. Y aquí otra vez una comunicación con el derecho ambiental, la sostenibilidad de los remedios. Y por supuesto, y tal vez el último de los principios, y tal vez sería el más relevante, el principio de eficacia. Se trata de un trámite administrativo o judicial que va a estar caracterizado por la inmediatez, la simplicidad, la celeridad y la gratuidad. Aquí también la Comisión en su momento, la Comisión de Reformas al elaborar el anteproyecto, pero a esta idea adhieren quienes impulsan los proyectos en la Cámara de Diputados, adhieren a esta decisión metodológica de buscar principios y reglas, pero pocas reglas, lo decía Gonzalo Soso tal vez mejor que nadie, pocas reglas y en este caso reglas de umbral mínimo. Es decir, no es posible implementar un procedimiento o proceso de saneamiento sin establecer reglas procedimentales o de implementación. Pero estamos convencidos que tienen que ser reglas respetuosas, por un lado, de las facultades reglamentarias que le corresponden a otro poder del Estado, al Poder Ejecutivo, es decir, no al Congreso, pero a su vez, como esto se va a tener que hacer en el escenario y en cada una de las jurisdicciones provinciales, respetar esas facultades reservadas a las provincias que con las asimetrías propias de cada provincia van a ser las que lleven adelante estos procedimientos. Acudo aquí a alguien incuestionable, que es nuestra Claudia Lima Márquez, que nos dice que la problemática del sobreendeudamiento en este contexto de pandemia es también una patología con esas características. En todas las latitudes, en todos los países, estamos preocupados por la situación de sobreendeudamiento de las familias. Y lo dice ella, lo decía a propósito de Brasil, la vacuna para prevenir el sobreendeudamiento está, lo decía ella, en la propuesta de reforma del Código de Brasil. Creo que eso lo podríamos traspolar al caso argentino, porque lo decía ella en una entrevista hace 1 año y medio. Aunque existan muchas normas dispersas y valiosas, aunque existan muchos pronunciamientos judiciales también dignos de reconocimiento, aunque existan programas para tratar el sobreendeudamiento, la respuesta debe estar en un código que asuma esta tarea con carácter sistémico. Para cerrar, mientras llega esta vacuna para prevenir y los remedios para curar esta patología, otra vez, y de eso se ha estado hablando aquí también, la exhortación sigue hoy focalizando su mirada en los jueces, que son los que tienen que velar por el estricto cumplimiento de estas normas del sistema protectorio y que frente a cualquier reclamo individual o colectivo por parte de los acreedores a este consumidor sobreendeudado, van a tener que ejercer en cada pleito un control judicial irrenunciable sobre varios aspectos. El primero, sobre la adecuación de la vía procesal en la que está tramitando esa ejecución, sobre la existencia y legitimidad de la deuda reclamada, su composición y su cuantía, aun cuando el consumidor demandado no haya invocado como defensa la existencia y legitimidad o abusividad en la composición de la deuda, pero además un control judicial irrenunciable respecto de los costes, es decir, las consecuencias adversas que se deriven de esa situación de mora o de esa ejecución, sobre todo cuando ese proceso judicial ponga en riesgo la disponibilidad del salario o de los elementos de trabajo de ese consumidor, o bien cuando pongan en riesgo la vivienda familiar. Otra vez, y cierro con esta idea, que en estos casos
casos siempre difíciles, casos siempre complejos, se impone un diálogo de fuentes que permite en cada caso particular poner en convivencia todo el cortejo normativo y encontrar la solución más adecuada para el caso particular. Cierro con Jorge Mosset, a quien en unos días se le va a hacer un homenaje y hoy también era citado aquí. Decía el maestro Mosset que en los conflictos que involucran los derechos de los consumidores, el juez no decide sobre personas abstractas, sino sobre hombres y mujeres de carne y hueso con sus debilidades y carencias. Y nos hace una exhortación que creo que hoy merece ser recordada. En ese contexto es donde el derecho del consumidor debe encontrarnos preocupados por atender a la realidad y ocupados en lograr la justicia sustancial y no la meramente formal. Muchas gracias. Excelente, doctora Japace. Y en este minutito final quiero agradecer al doctor Gabriel Stiglitz y su inmensa generosidad, a las autoridades del Instituto Nacional de Derecho del Consumidor, el doctor Carlos Hernández, Sandra Fustragli y Sebastián Baroselli, a la presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, que nos permitió llevar el Congreso adelante, la doctora Rosario Sánchez, a la presidenta de nuestro Congreso, la doctora Belén Japace, a todos los disertantes y coordinadores de todos los paneles que nos hicieron reflexionar y nos llevamos de tarea a casa a pensar mucho y seguir estudiando, a toda la gente que hay detrás de escena que nos ayuda y hace que esto salga maravilloso, y por supuesto a toda la gente que nos acompaña desde el otro lado, desde YouTube, y que estuvo toda la tarde con nosotros. Un placer recibirlos en nuestra casa. Muchas gracias.